Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos una historia que los va a dejar sin aliento, una historia que mezcla el amor más puro con una sorpresa que nadie vio venir. Vamos a desgranar paso a paso lo que sucedió, ese momento cumbre en el que Demet Yaman, nuestra protagonista de hoy, lo confesó todo, absolutamente todo, frente a todas las personas. Y créanme, la reacción fue increíble. Si aún no son parte de esta gran familia, les invito de corazón a que se suscriban ahora mismo, denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una de nuestras emocionantes historias. Ya verán que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un secreto guardado por mucho tiempo, un secreto que cambió el curso de varias vidas. Piensen en eso, cuántas veces hemos guardado algo importante en nuestro corazón, por miedo, por protección o simplemente porque no era el momento adecuado. Pues bien, Demet Yaman se enfrentó a ese mismo dilema, pero el destino, o quizás su propia valentía, la empujó a un punto de quiebre donde ya no había vuelta atrás. La situación se había vuelto insostenible, las miradas, las sospechas, todo convergía en un único foco, y ella sabía que el silencio ya no era una opción. Imaginen la escena. Un evento importante, quizás una celebración, una reunión familiar o incluso un evento público donde muchas personas estaban presentes. El ambiente estaba cargado, expectante y de repente el centro de atención se posa sobre ella. Demet, con una mezcla de nerviosismo y determinación que se leía en sus ojos, se pone de pie. El murmullo cesa, todas las miradas se dirigen hacia su figura, y en ese silencio abrumador, comienza a hablar. Sus primeras palabras debieron ser difíciles, ¿verdad? Superar el miedo a la reacción de los demás, el miedo a la vulnerabilidad. Pero la verdad, cuando tiene que salir, lo hace con una fuerza arrolladora. Y lo que confesó no fue algo trivial. No fue algo que había estado ocultando, algo que afectaba a las personas que más quería. ¿Podría ser un amor prohibido? ¿Un secreto familiar que salía a la luz? ¿O tal vez una verdad sobre sí misma que había reprimido por años? Las posibilidades son tantas y tan intrigantes. Lo crucial aquí es la valentía de hacerlo público. No se escondió, no buscó una vía de escape. Se plantó y enfrentó las consecuencias, lo que sin duda nos habla de un carácter fuerte y una profunda necesidad de sinceridad. Cuando hablamos de confesarlo todo, no nos referimos solo a una pequeña admisión. Hablamos de un desahogo, de la liberación de un peso que la acompañaba. Imaginen la cantidad de detalles que salieron a la luz. Cada palabra pronunciada debió haber sido cuidadosamente pensada, o quizás brotó de forma espontánea, impulsada por la emoción del momento. Es en esos instantes donde vemos a las personas tal como son, sin filtros, sin máscaras. Y esa desnudez emocional es lo que conmueve, lo que impacta y lo que, en definitiva, genera esa reacción increíble de la que hablamos. ¿Y qué significa esa reacción increíble? Podría ser una ovación de pie, un silencio atónito de asombro, lágrimas de comprensión, o incluso un abrazo sincero de perdón. Las posibilidades son infinitas y todas ellas nos dejan pensando en el poder que tiene la verdad. En ese momento Demet no solo se liberó a sí misma, sino que también abrió la puerta a la comprensión, a la empatía, y quizás a la reconciliación. Es un acto de fe confiando en que a pesar de la posible adversidad, la verdad prevalecerá. Piensen en los personajes involucrados en esta historia. Estaba Demet, por supuesto, pero ¿quiénes más estaban allí? Una pareja, familiares, amigos, rivales. Cada persona presente en ese evento jugó un papel, ya sea como testigo, como parte afectada o como fuente de apoyo. La confesión de Demet debió haber resonado de manera diferente en cada uno de ellos, provocando una cascada de emociones y reacciones. Es como tirar una piedra en un estanque, las ondas se expanden y afectan a todos. ¿Y la sorpresa? ¿Dónde entra la sorpresa? Porque no fue solo una confesión, fue una confesión con un elemento de sorpresa. Quizás la naturaleza de la confesión en sí fue inesperada, algo que nadie hubiera imaginado. O tal vez la forma en que lo dijo o el momento elegido fue lo que añadió ese factor sorpresa. Podría ser que la verdad que reveló explicaba muchas cosas que antes parecían inexplicables, resolviendo un misterio o desvelando una trama oculta. Por ejemplo, imaginemos que Demet amaba a alguien en secreto, alguien que estaba presente en ese evento, y lo que confesó fue su amor eterno, dejando a todos boquiabiertos. O tal vez descubrió una verdad sobre su origen o su pasado que impactó a toda su familia.
O quizás la sorpresa radicó en la valentía con la que defendió a alguien o algo, revelando un secreto para proteger a un ser querido. Las historias así, llenas de giros inesperados y revelaciones impactantes, son las que nos enganchan, las que nos hacen querer saber más. Para entender realmente la magnitud de lo que ocurrió, debemos adentrarnos en la psicología de Demet en ese momento. ¿Qué la impulsó? ¿Fue el cansancio de mentir, la necesidad de ser auténtica, o un evento específico que la obligó a actuar? A menudo, la presión acumulada llega a un punto en el que la única salida es la verdad. Y cuando esa verdad se convierte en un acto de valentía, es cuando se convierte en algo inspirador. Recordemos que las grandes historias, las que quedan grabadas en nuestra memoria, suelen tener estos momentos culminantes, estos puntos de inflexión donde todo cambia. Y el momento en que Demet Yaman lo confesó todo frente a todos, sin duda, fue uno de esos. Fue un acto de valentía, un acto de honestidad brutal y un acto que por la sorpresa que debió generar, se quedó grabado en la mente de todos los presentes. Es importante reflexionar sobre el impacto a largo plazo de una confesión así. ¿Cómo afectó esto a las relaciones de Demet? Hubo perdón, hubo resentimiento, hubo un nuevo comienzo. La vida rara vez es blanco y negro, y las repercusiones de un acto tan significativo suelen ser complejas y multifacéticas. Sin embargo, lo que queda claro es que Demet Yaman eligió la verdad sobre el silencio, y en ese acto, demostró una fortaleza que merece ser contada. Ahora, si nos ponemos a pensar en ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿cuántos de ustedes se han sentido alguna vez en una situación similar? ¿Han tenido un secreto que les pesaba, una verdad que querían decir pero no se atrevían? Esta historia nos invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. La valentía de Demet puede ser un catalizador para muchos de ustedes, una inspiración para enfrentar sus propios miedos y hablar con honestidad. A veces las sorpresas no son solo sobre lo que se revela, sino también sobre cómo reaccionamos ante ellas. Y en este caso, la reacción de las personas presentes fue tan crucial como la confesión misma. Imaginen el torbellino de emociones, shock, sorpresa, quizás decepción, pero también, esperemos, comprensión y apoyo. Es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde las conexiones humanas se fortalecen. Así que para recapitular un poco, hoy hemos explorado la conmovedora y sorprendente historia de Demet Yaman. Vimos cómo en un momento decisivo eligió la verdad, enfrentando a todos y revelando lo que llevaba guardado en su corazón. Una historia de amor y sorpresa, donde la valentía se fusionó con la sinceridad para crear un momento verdaderamente increíble. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Nos muestra que a pesar de los miedos, la verdad tiene un poder transformador, y que a veces, la mayor sorpresa es la fortaleza que encontramos dentro de nosotros mismos. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Demet Yaman confesó? ¿Cómo creen que reaccionaron las personas? Déjenme sus teorías, sus impresiones, sus propias experiencias en los comentarios de abajo. Me fascina leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Si este vídeo les ha llegado al corazón, si les ha hecho pensar o les ha sacado una sonrisa de admiración, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda encontrar inspiración en esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.